Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gianluca Chirico y hoy también tengo el privilegio y el honor de volver a compartir un tiempo juntos. Mira, estoy completamente convencido y seguro de que Dios va a hablar directamente a nuestros corazones. Y para comenzar con esto quiero contarte una pequeña historia de mi pasado en la secundaria. Me acuerdo que una de las cosas que más me encantaba hacer cuando era chico y sobre todo en ese tiempo era dibujar. Me encantaba pasar tiempo con el arte, me encantaba pasar tiempo creando. Y en la secundaria que yo iba, la prioridad número uno definitivamente no era la parte artística, era un colegio técnico. La prioridad número uno era las matemáticas. Definitivamente la prioridad no era el arte. Recuerdo que había aprovechado al máximo el único año que habíamos tenido la materia arte. Recuerdo que disfrutaba al máximo cada minuto que pasaba con esa materia. Dije recién, aunque mi foco estaba ahí, aunque mi prioridad estaba ahí, para el colegio solamente era una materia más. Lo llamativo de todo esto es que en el libro de Hebreos encontramos un escenario bastante interesante y hasta incluso bastante parecido. Así que vamos juntos a leerlo, Hebreos 9:1, y dice así: en el primer pacto, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. Esas reglas eran para el culto aquí en la tierra. Hasta ahí todo bien, todo perfecto. De hecho, dice cosas completamente hermosas. Pero si nos fijamos, hay un detalle súper interesante. Y es que habla acerca de la adoración. Y es que dice, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. Si Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo, quiere decir que no lo estábamos haciendo de una forma correcta, o por lo menos el pueblo de Dios para ese entonces no lo estaba haciendo de una forma correcta. Así que el versículo siguiente da mucho mejor el ejemplo que justamente quiero traerte el día de hoy. Dice que Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primeramente que para Dios era una prioridad, era el foco, la adoración. Para Dios, sin dudas, la adoración era sumamente importante. Y parece bien que el pueblo no sabía cómo hacerlo, así que Dios les trae reglas para cómo poder implementarlo. Pero el versículo que sigue, que ya te lo voy a leer, remarca la parte justamente lo que quiero transmitirte en el día de hoy. Hebreos 9:7 dice: pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Y apenas leí esto, te voy a ser completamente sincero, y me llamó muchísimo la atención lo que dice este versículo. Además de que los pecados eran pagados por precio de sangre, luego termina diciendo que los pecados eran cometidos muchas veces por ignorancia. Y eso me lleva a pensar que tal vez el pueblo de Dios en ese entonces no era muy consciente de lo que significaba pecar. Porque claro, si yo pecaba o me equivocaba, era tan simple como llamar al sumo sacerdote, pedirle que lleve un sacrificio por mis pecados y ya está, me limpiaba las manos, era libre de pecado y podría seguir haciendo exactamente lo mismo que tal vez estaba haciendo. No había conciencia del pecado. Ahora las escrituras terminan rematando con este versículo. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de la persona que los trae. Esto es completamente terrible y a la misma vez es completamente maravilloso, porque remarca que Dios no se fija en la parte superficial nuestra, sino más bien que le interesa mucho más nuestro interior. Su foco está en nuestro interior. Y estoy completamente convencido de que todo esto se hizo así para mostrarnos lo importante. No podemos sentirnos perdonados por solamente dar ofrendas y sacrificios en el culto. Eso no tiene mucho sentido. Y es que las reglas nos indican qué es lo que nosotros tenemos que hacer, pero definitivamente no nos ayudan a cambiar nuestra forma de vivir. Estoy completamente convencido de que en este tiempo y en esta charla y en este devocional Dios nos está conmoviendo de una forma completamente hermosa y nos está mostrando cuál es el foco verdadero. Y como dije al inicio de esta charla, el foco verdadero se trata de la adoración. A Dios le importa la adoración.
Pero lo maravilloso de todo esto, y me encanta que sea así, es que a Dios no le importa tanto la adoración física, no le importa tanto los sacrificios que podamos dar, no le importa tanto lo que podamos hacer exteriormente, sino más bien se trata de la adoración interior. Se trata de una entrega continua, se trata de un corazón que se rinde a la presencia de Dios, se trata de un corazón que está dispuesto a entregarlo todo para poder adorarlo a Dios, ya no de una forma superficial, ahora de una forma mucho, pero mucho, pero mucho más auténtica y sobre todas las cosas, mucho más real. Una adoración que emane del interior de nuestro corazón. Una adoración honesta, sincera y real.